El turco. Esta historia le sucedió a mi familia hace ya varios años. Recuerdo que la contaba mi abuelo cada que íbamos a visitarlo. Era una de sus favoritas porque le pasó personalmente a él, precisamente en el terreno donde construyó la casa en la que lo visitábamos. El abuelo contaba que cuando adquirió el terreno, fue una oportunidad muy grande, porque en ese tiempo le costó muy poco dinero. Más o menos la casa fue construida en los años 70 y el terreno también se adquirió pocos años antes. Mi abuelo contaba que uno de sus amigos con los que se juntaba a jugar en la cantina le vendió ese terreno. Sin embargo, el trato fue algo extraño, porque desde un inicio su amigo no quería para nada ese terreno y cada que podía lo apostaba jugando cartas en la cantina. Era muy raro porque cada que lo apostaba sin complicaciones ganaba. Así que nunca logró perderlo por apuesta. Mi abuelo comenta que también con él lo apostó, pero tampoco surtió efecto. Un día con muchas copas encima el amigo de mi abuelo le explicó por qué no lo quería. Pues mencionó que este tenía una maldición, y es por eso que lo quería vender. A pesar de que estaba muy bien ubicado, y era un terreno muy grande, él ya no lo quería, había sido herencia de sus padres y siempre les hizo saber que no deseaba ser dueño de este, pero los padres insistían a pesar de saber que tenía una maldición. Mi abuelo echó a reír a carcajadas, y le dijo que era un tonto por creer en esas cosas, como iba a creer que un terreno estuviera maldito. Su amigo le dijo a mi abuelo que si no le creía, fueran un día a y se quedaran una noche. Entonces mi abuelo soltó otra carcajada y le dijo que mejor le vendiera el terreno, que si quería deshacerse de él, le iba a dar lo poco que tenía ahorrado y se lo compraría. Además mi abuelo vio la gran oportunidad de construir en él y salirse del pequeño pueblo en el que vivía. Aceptó y le dijo que fueran de una vez por el dinero, que mientras fuera más rápida la venta de ese terreno iba a ser mejor. Salieron de la cantina y tomaron camino a pie hacia la casa de mi abuelo. Entró rápidamente, sacó su dinero ahorrado y se lo entregó. En ese mismo momento acudieron a la casa de Isidro, él tomó los documentos y se los firmó a mi abuelo. Isidro comentó que todo el proceso legal para que el terreno fuera de mi abuelo se llevaría a cabo la semana siguiente. Lo que él quería era ya no saber nada de este. Mi abuelo, con toda la confianza que le tenía a Isidro, le dijo que no había ningún problema, que cuando él quisiera hacían todo el proceso legal, además que el terreno quedaba en una ciudad alejada 300 kilómetros del pueblo. Tiempo después, cuando mi abuelo ahorró un poco más de dinero, decidió comenzar a construir los cimientos del terreno. Transcurrieron algunos meses, y los albañiles al cavar para construir el último cimiento, chocaron con un montón de piedras enterradas, las sacaron todas, y se dice que debajo de ellas había un baúl. Este baúl estaba cerrado con 2 candados muy gruesos, el baúl era de madera, y alrededor tenía cinchos de hierro forjado, lo sacaron, y le llamaron a mi abuelo. Mi abuelo inmediatamente fue a ver, y le solicitó a los albañiles que quitaran los candados y abrieran el baúl para saber qué tenía en su interior. Los 2 albañiles tomaron sus herramientas y trataron de romper los candados. Cada que intentaban abrir un cincel, el martillo con el que golpeaban rebotaba y sacaban chispas. Así pasaron un par de horas y no pudieron abrir el baúl. Uno de ellos dijo que iba a su casa a traer una barra de metal grande para poder hacer palanca y abrirlo. Al cabo de una hora el albañil llegó con la barra de metal. La metieron entre los candados e hicieron palanca, pero ni así lograron abrirlo. Mi abuelo le dijo a los albañiles que metieran el baúl a su casa y que lo dejaran ahí para después abrirlo. Mientras tanto preguntaría a su amigo Isidro si él tenía una llave o sabía de la existencia de ese baúl. Regresó al pueblo, y sin perder tiempo fue a buscar a Isidro. Lo encontró rápidamente porque sabía que siempre estaba en la cantina bebiendo. Mi abuelo entró y se sentó frente a él, le preguntó a Isidro si él sabía de un baúl que estaba escondido en ese terreno, porque lo habían encontrado los albañiles al querer construir un cimiento.
Rápidamente Isidro volteó a ver a mi abuelo a los ojos y se puso pálido. Le dijo a mi abuelo con un tono de miedo, que a eso es lo que se refería cuando decía que el terreno estaba maldito y que fuera muy cuidadoso, que no intentara abrir el baúl porque todo podía terminar en una desgracia. Mi abuelo se burló nuevamente de Isidro y le dijo que solo decía tonterías y que no era posible que eso sucediera. Isidro se volteó, tomó un trago y salió de la cantina muy molesto. Mi abuelo lo siguió y le preguntó por qué había reaccionado así. Isidro le dijo a mi abuelo que no estaba jugando, ni siquiera estaba diciendo una broma, simplemente le estaba advirtiendo que era muy peligroso abrir ese baúl. Mi abuelo ya desesperado le dijo que le contara qué es lo que pasaba realmente, porque no iba a creer las tonterías que él decía. Isidro se sentó en la orilla de la banqueta y le indicó a mi abuelo que se sentara a un lado de él. Mi abuelo obedeció, se sentó y comenzó a escucharlo. Isidro le contó a mi abuelo que esas tierras, tanto el terreno como las tierras de alrededor le habían pertenecido en la época de la colonia a un hombre de origen turco que tenía mucho dinero, y que cada que podía escondía algunas monedas de oro y joyas en algunos de ellos, así evitaría que le cobraran más impuestos, que le robaran o decomisaran su oro. Estos tesoros los guardaba en grandes baúles, vasijas y algunos recipientes más. Sin embargo, uno de sus trabajadores de confianza que se hacía cargo de las tierras, los animales, la siembra y el cuidado de sus terrenos, comentó a uno de sus amigos que tenía familiares con una estrecha relación con el virrey, que su patrón tenía algunos tesoros enterrados. Y comenzaron a crear un plan para robarlos y además deshacerse de su patrón. Al amigo le pareció una grandiosa idea, pues la avaricia le había nublado la cordura, y no solamente le contó a varios amigos más, sino también a sus familiares. Sus familiares, al saber que ellos tenían el poder para quedarse con el oro, decidieron también ser parte del plan. Sin embargo, el patrón turco estaba preparado para este tipo de planes, pues como eran demasiadas joyas y oro el que escondía, había previsto que en algún momento alguien iba a querer robar esos tesoros, así que decidió acudir con la bruja del pueblo, una bruja de la que todos hablaban, y sabían que sus trabajos eran garantizados. El turco le comentó a la bruja que tenía algunos tesoros escondidos en varios terrenos de alrededor, que él acudía con ella para pedirle que elaborara algún hechizo sobre ellos para protegerlos y que nadie a excepción de él pudiera disponer de esos tesoros. La bruja le dijo al turco que no se preocupara, que sus tesoros de ese día en adelante iban a estar seguros. Siempre y cuando la paga por protegerlos fuera grande también. El turco le dijo a la bruja que eso era lo de menos, que al otro día iba a tener en sus manos 2 bolsas repletas de oro por haber hecho el trabajo. La bruja, convencida de que el turco decía la verdad, lanzó el hechizo sobre los tesoros, y desde ese momento estos quedaron protegidos contra cualquier persona que quisiera robarlos. El empleado que querría robar los tesoros no sabía de esto, tampoco el amigo. Entre la familia del amigo y él, empezaron a crear el plan para poder robar esos tesoros, y el plan perfecto para que en ese mismo momento pudieran deshacerse del patrón. Consistía en preparar la comida que más le gustaba, y poner veneno en ella, para que cuando el patrón la comiera, muriera casi al instante. Sin embargo, el amigo le preguntó al trabajador que dónde iban a encontrar ese tipo de veneno. El trabajador contestó que iban a ir con una bruja que él conocía, y le iba a pedir que hiciera un veneno muy potente que hiciera morir a su víctima al instante. Al amigo le pareció una buena idea, y a los familiares también. Entonces, el empleado asistió con la misma bruja que tiempo atrás había visitado el turco, y le encomendó la tarea. La bruja creó la sustancia y se la entregó al trabajador. Este le pagó por sus servicios y salió apresurado. Le comentó al amigo que la sustancia estaba lista, que el día siguiente por la noche iban a llevar a cabo su plan. Al otro día muy temprano, el trabajador se levantó a realizar sus labores como siempre, esperando pacientemente a que llegara la hora en que llevarían a cabo su plan. Pasaron las horas, y llegó el momento. El amigo arribó con él, los familiares se dispersaron por varios terrenos para poder cavar una vez que el turco estuviera muerto.
Y el trabajador acudió a la hora de la cena con su patrón. Le acercó una botella con vino y su comida favorita, a la cual le había agregado toda la sustancia venenosa. El patrón se dispuso a comer, y unos segundos después, cayó muerto al piso. El trabajador se aseguró que no tuviera signos vitales, y salió corriendo a decirle a su amigo y a sus familiares que el plan había salido como ellos habían previsto. El turco por fin estaba muerto. En ese instante todos comenzaron a cavar en diferentes zonas del terreno donde el trabajador recordaba que los tesoros estaban escondidos. Sacaron los cofres y baúles. Transcurrieron aproximadamente 12 horas cavando, entre sus familiares se turnaban para seguir haciéndolo y no parar. Al terminar esas 12 horas, habían conseguido desenterrar 4 baúles muy grandes llenos de tesoros. El trabajador recordó que su patrón tenía en su casa un manojo con muchas llaves, entonces se dio cuenta de que todas las llaves pertenecían a cada uno de los baúles enterrados. Corrió y fue por ellas, empezó a probar llave por llave en cada uno de ambos candados del primer baúl. Logró abrir uno, y al intentar abrir el otro, cayó fulminado hacia atrás y quedó tirado a un lado del baúl. Su amigo, muy espantado y consternado, echó a correr al lugar donde estaban sus otros familiares y les comentó que no debían abrir esos baúles porque estaban malditos. Los familiares rieron mucho de lo que el hombre decía, pues ellos no creían en brujería. Entonces uno de ellos, para demostrar que los baúles no estaban malditos, le pidió las llaves a su familiar e intentó abrir otro baúl. Pero también cayó muerto a un lado de este. Los demás familiares, ya espantados, decidieron irse de regreso al pueblo. Pensaron en otro plan para poder abrir esos baúles y ser dueños del tesoro. Al otro día ninguno de los familiares ni el amigo del trabajador fue visto por el pueblo. Pasaron algunos días más y nadie sabía nada de ellos. Al virrey se le hizo extraño no saber nada de sus amigos y mandó a 2 empleados a buscarlos. Tocaron en la casa de cada uno de ellos y nadie abrió. Entonces decidieron tirar las puertas para saber qué había pasado. Se llevaron una gran sorpresa al ver que todos estaban muertos con un gesto de horror en sus rostros, pero además estaban secos por dentro. No tenían ni una gota de sangre. Los empleados corrieron con el virrey y le dijeron lo que habían visto. El virrey fue al lugar en donde se encontraban los cuerpos para saber si podía saber qué había sucedido. Sin embargo, nadie del pueblo sabía qué había pasado con sus amigos y familiares de los mismos. Tiempo después la gente del pueblo fue a casa del turco porque no lo habían visto desde hace algunos días y se dieron cuenta de que se encontraba tirado en el suelo y llevaba días muerto. Poco a poco más personas del pueblo fueron encontrando los baúles desenterrados. Entre los habitantes se encontraba la bruja que los había maldecido, y ella les dijo que no deberían abrir ninguno de estos porque tenían una maldición y seguramente iban a morir igual que habían muerto quienes habían matado al turco y quienes habían intentado abrir estos baúles. La gente, bastante asustada, se alejó rápidamente de los baúles y propiedades del turco y no regresaron más a esas tierras. Cuenta el pueblo que la bruja le prometió al turco que ni siquiera ella iba a poder abrir los baúles. Solo él podría hacerlo, y quien lo intentara, moriría en el intento, debido a que la bruja prometió protegerlos. Ella pidió a 3 habitantes del pueblo que le ayudaran a enterrar de nuevo esos tesoros, para que nadie los encontrara, además que iba a ser imposible que fueran abiertos. Así fue como sucedió. Enterraron de nuevo los baúles con los tesoros, y permanecieron así por mucho tiempo, hasta que los abuelos de Isidro adquirieron esas tierras y construyeron casas en ellas. Al cavar en varias zonas de dichos terrenos, encontraron varios baúles. Los abuelos pensaban que la historia de los baúles era solamente una leyenda. Sin embargo, al encontrarlos, se dieron cuenta de que la leyenda era verdadera y decidieron no tratar de abrirlos, sino que los dejaron enterrados como debieron estar siempre. Además, también los abuelos de Isidro platicaron a sus papás que por las noches, en donde se encuentran esos baúles, aparece una especie de llama de colores.
Y cuando trataban de acercarse a ella, aparece una sombra muy alta y negra. Y cuentan que es realmente el espíritu del turco que cuida sus tesoros, y que jamás dejará que nadie se quede con ellos. Mi abuelo, un poco asombrado por la historia, pero muy incrédulo, le dijo que eso eran solamente mentiras, para no quedarse con el tesoro. Pero Isidro le contestó que no podían ser mentiras, porque si fuera así, nunca hubiera vendido el terreno. Mi abuelo se quedó pensando, y le dijo que cuál era el motivo para decir que el terreno era maldito, si lo que realmente era maldito era el tesoro, y que nadie podía ser dueño de él. Isidro, ya un poco más tranquilo y viendo que mi abuelo había entendido la advertencia, le dijo que ese terreno era maldito, porque antes de terminar de construir cualquier tipo de vivienda, habría muchas desgracias tanto familiares como con los trabajadores, entre ellos fallecimientos, enfermedades. Porque la maldición de los baúles se había expandido al desenterrarlos e intentar abrirlos, y ésta se extendería también por todos los terrenos que le habían pertenecido al turco. Mi abuelo comenta que a partir de ahí decidió volver a enterrar el baúl que encontró, con la esperanza de que no sucediera nada malo. Sin embargo, los dos albañiles que habían tratado de abrirlo, a los pocos días habían fallecido. Nadie supo qué es lo que había pasado, pues ambos hombres un día solamente ya no despertaron. La casa de mi abuelo tardó en construirse aproximadamente 10 años, no es una construcción muy grande a pesar de que el terreno sí lo es. A pesar de eso, mi abuelo comenta que se tardó mucho tiempo en construir, porque siempre que llevaba cierto avance pasaba alguna desgracia a su alrededor. Al principio de la construcción un tío falleció en un accidente automovilístico. Mi abuelo continuó construyendo la casa, y toda la familia de mi abuela, que es la segunda esposa de mi abuelo, se enfermó gravemente, y algunos de ellos fallecieron o quedaron en estado vegetal. Al avanzar un poco más en la construcción de la casa, mi abuelo perdió su empleo, pero con los ahorros que tenía guardados, continuó con la construcción. Siempre tuvo muchas dificultades, hasta que cansado de esto, mi abuelo decidió acudir con una bruja para saber qué podía hacer, y así continuar construyendo su casa sin ningún otro imprevisto, y además para que ya no sucedieran desgracias a su alrededor. La bruja le comentó que no se podía hacer nada debido a que había un fuerte hechizo en esos tesoros, sin embargo, lo único que podía hacer era rendirle un tributo al ser que los cuidaba, que seguramente era el dueño de estos. Y hacerle saber que lo único que quería mi abuelo era terminar su construcción, y no le interesaba su tesoro. Mi abuelo aceptó, y le preguntó cómo debía de ser ese tributo. La bruja contestó que debía construir arriba de donde había encontrado el tesoro, un pequeño monumento en el cual agradeciera al turco el permiso que éste le concedió para poder construir en ese terreno. De esa forma el ser se daría cuenta que mi abuelo no quería su tesoro, sino solamente formar un patrimonio en la casa que construiría en el terreno. A partir de ese momento la construcción no tuvo ninguna dificultad, se construyó rápido y la casa quedó terminada un año después de la construcción del monumento. Hasta el día de hoy el monumento sigue ahí. Mi abuelo cuando vivía nos decía que el turco se aparecía casi todas las noches para cuidar su tesoro y que no solamente lo hacía en ese terreno, sino en todos los demás alrededor en donde había un tesoro enterrado. Y siempre nos exigió que nunca debíamos demoler o tirar el monumento. Y si observábamos que éste envejecía, teníamos que renovarlo, y si se caía por algún motivo sin que nosotros lo tiráramos, debíamos construirlo de nuevo con la misma leyenda, pero que jamás debía ser quitado, porque si eso sucedía, la desgracia volvería no solamente a quienes vivieron en esa casa, sino a quienes los rodearan. Mis primos y yo nunca creímos esa historia. Sin embargo, si es verdad que ese monumento existe en ese terreno, de pequeños mis primos y yo jugábamos ahí. A pesar de que no sabíamos la historia, siempre nos generaba algo de miedo el jugar cerca de este. Ya más grandes cuando supimos de qué se trataba ese monumento, a pesar de no creer, siempre le guardamos mucho respeto.
Hoy mi abuelo ya no está con nosotros, partió de esta vida hace 10 años, pero cada que nos reunimos con nuestros primos, tíos u otros familiares, contamos esta historia, aunque ya todos la sabemos de pies a cabeza, nos agrada contarla para que las nuevas generaciones sepan por qué está ese monumento ahí. Además, en esa casa aún vive una de mis tías con su familia, también mis primos y sus hijos, y cuentan que por lo menos 3 veces por semana se aparece la figura del turco detrás de ese monumento. No molesta, ni le hace daño a nadie, todos creemos que es solo para recordarnos que el tesoro le pertenece y que nunca olvidemos que ese monumento jamás se debe de quitar de ahí. Algo curioso y que siempre se nos ha hecho extraño, además difícil de creer, es que a pesar de que la casa está en una zona donde se sienten muy fuertes los temblores, nunca ha sufrido ningún daño, tampoco el monumento. Entre la familia comentan que quizá ese ser ejerce un poder sobre la casa y sobre el monumento para que se mantengan ahí por mucho tiempo. Algunas veces hemos comentado en forma de broma que es más probable que todos nosotros nos vayamos de este mundo, y que tanto la casa como el monumento sigan ahí sin que los años tengan efecto en ninguno de los dos, pero lo preocupante es que cuando esa casa sea vendida por algún motivo, el nuevo dueño encuentre el tesoro, lo desentierre y caiga la desgracia sobre él y sus seres queridos. Historia escrita por Hugo de Gante.